Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... Tras escuchar la intervención final de los 16 sentenciados, cuyos recursos fueron admitidos, el Tribunal de Casación del caso Sobornos 2012-2016, integrado por los jueces Lauro Javier de la Cadena, ponente, Milton Ávila y José Layedra, suspendió la audiencia y su veredicto está previsto para el lunes 7 de septiembre a las 15 horas. Esta diligencia tomó 2 días. En el primero, las defensas de los 16 de los 20 procesados por cohecho expusieron sus argumentos, los cuales fueron refutados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien pidió se ratifique la sentencia del 22 de julio de 2020 en contra de todos los sentenciados, en especial la condena de 8 años de prisión contra el expresidente Rafael Correa. Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 con 45 minutos, y tal como lo escucharon, amigos, vamos a hablar del tema casación en el caso Sobornos 2012-2016. Para ello nos acompaña la doctora María del Mar Gallegos, abogada del ex secretario jurídico Alexis Mera. Doctora Gallegos, buenos días, bienvenida a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. ¿Qué esperar de este fallo que se dará a conocer a las 15 horas de esta tarde, más tomando en consideración la rapidez con la que se ha llevado a cabo este proceso? En los comentarios previos a esta entrevista analizábamos con Alexis el tema de la casación, por ejemplo, en el caso Maguad, que ha llevado alrededor, un caso que llevó alrededor de 20 años, una casación que se concede en el 2017 y cuya audiencia se realizó apenas hace aproximadamente 3 meses, el 15 de junio de 2020 para ser exactos, y ese fallo aún no se conoce y han pasado aproximadamente 3 meses desde que se realizó esa audiencia. ¿Cómo analizar la forma como se ha llevado a cabo este proceso en cuanto a los tiempos, en cuanto al debido proceso como tal, y qué esperar del fallo para hoy? Bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Muchísimas gracias por esta invitación y para mí es un gusto estar nuevamente en esta casa de Pichincha Comunicaciones. Realmente yo creo que como defensa he estado en este juicio a partir de la audiencia de juicio y la velocidad con la que se ha manejado esto es impresionante, ¿no? El juicio fue en febrero, la apelación fue hace un par de meses y ahora vemos que ya tenemos incluso una resolución de casación. La audiencia de casación, en efecto, tomó 2 días. Esto fue el día jueves y viernes hasta el mediodía aproximadamente. Es decir, que días laborales realmente han tenido viernes de tarde y lunes de mañana, ¿no? Para poder resolver el tema de la casación. Y esto realmente es preocupante porque si es que toda la justicia ecuatoriana fuese igual, pues en buena hora, ¿no es cierto? El tema es que aquí, al ser el tema político que es, vemos que la justicia realmente cumple con su principio de celeridad, lo que hace entender que realmente aquí existe muchísima presión política, presión social y presión de los medios de comunicación también por ver una sentencia que realmente, más que un efecto en temas legales, lo que va a tener es un efecto o tiene un efecto en temas políticos. Realmente la justicia, la conclusión de todo esto es que la justicia en el Ecuador es selectiva. Esto es que para unos hay justicia y para otros no. Tengo un caso de una niña que perdió hace algunos 5 años ya, que perdió todito su cuero cabelludo en un accidente en un cuerpo de bomberos. Esta chica, que ya es una adolescente, realmente vamos más de 1 año y medio esperando que nos den audiencia de casación. Entonces, por eso la justicia es selectiva, ¿no? Tengo casos que realmente ameritan también justicia y tenemos otros casos que, si bien es cierto, también se busca justicia, definitivamente la presión política hace que tengan otro tinte. Doctora María del Mar Gallegos, muy buenas. En caso específico del ex secretario jurídico Alexis Mera, ¿cuál es la acusación que se le plantea y cuáles son las pruebas en su contra? Hay pruebas, porque en estos casos lo que se han inventado son relatos, se han inventado pruebas, ¿no? ¿Cuál es la prueba en el caso del doctor Alexis Mera y de qué se le acusa? A ver, primero recapitulemos un poco. ¿Cuál es toda la historia que hay detrás, no? La historia aquí es que existe una estructura de sobornos que lo que hacía es recibir ciertas dádivas o a través de un tema de cruce de facturas con los contratistas, daban contratos a ciertos empresarios.
el doctor Alexis Mera, dentro de todo este entramado de corrupción, supuestamente era en su función de secretario jurídico, lo que hacía es, y abro comillas, era blindar jurídicamente esta estructura de sobornos. Blindar jurídicamente. Pero realmente, ¿existe alguna prueba en contra del señor Alexis Mera? No existe una sola prueba, Alexis, una sola. El tema aquí es que se le acusa a él de haber recibido dinero en unos sobres, ¿sí? Y con ese dinero, supuestamente, él lo que hacía es, a decir de la fiscalía y de los tribunales, hasta ahora de apelación, que él, a través de decretos ejecutivos, permitía que en estados de emergencia se pueda otorgar contratos a ciertos empresarios, de los cuales son los coprocesados en este juicio. Ahora, ¿existe esta entrega de dinero? Porque claro, esto no sacan los medios de comunicación, entonces la gente piensa que sí, que hubo esta entrega de dinero, pero Pamela Martínez dice que entregó dinero al señor Alexis Mera a través de un emisario. Perfecto. ¿Cuánto dinero entregó? Ella no sabe, realmente al principio dijo que no había entregado dinero, después cambia las versiones, todos sabemos por qué se sometió a una cooperación eficaz, y luego dice, yo sí entregué dinero. ¿Quién recoge este sobre? Supuestamente, recoge el señor Pedro Espinosa, quien era asesor del doctor Alexis Mera. Pedro Espinosa coge estos sobres y a las preguntas que nosotros hicimos como defensa, si él sabía que había en esos sobres, él categóricamente dijo, no sé qué había en esos sobres, ¿sí? A lo que presentamos otro testigo, que estuvo el día que recibieron los sobres, y a este testigo le preguntamos qué había en los sobres, y él dijo que dentro de los sobres encontraron memories flash, unos discos duros, códigos, etc. ¿Sí? Es lo único que hay para saber si es que hubo entrega o no de dinero. Es decir, tengo una persona que me dice, entregué sobres, no sabía qué había dentro, y tengo una persona que me dice, vi los sobres y no había nada, había cosas normales de trabajo. Entre dos testimonios que son contradictorios, se produce lo que se conoce como la duda razonable. Y todos sabemos que ante la duda razonable, esta siempre tiene que ser en favor del reo, ¿sí? Pero estos principios constitucionales, estos principios reconocidos a nivel internacional, en estas sentencias no se han reconocido. Y si usted revisa la sentencia de apelación, el tribunal recoge y dice, Pedro Espinosa dijo que entregó dinero con sobres. Mentira, mentira. Para eso están los audios, porque no lo digo yo como defensa técnica del señor Alexis Mera, están los audios de las audiencias, en donde Pedro Espinosa dice, jamás, no sé lo que entregué. Eso es un punto. Y el siguiente punto es que dicen, a través de los decretos ejecutivos que el señor Alexis Mera firmaba o elaboraba, mejor dicho, se entregaron en estados de emergencia, se entregaron a los contratistas. Para poder yo decir esto, tiene que haber al menos un decreto que me lleve a saber qué estado de emergencia se declaró y qué ese estado le entregó a la empresa X, Y, Z. Y eso no existe. No existe uno. Y lo dije en tribunal de apelación, porque, claro, es indignante, ¿no? Es indignante porque yo claramente creo que lo dije al final de mi intervención en apelación. El día de mañana podemos ser cualquiera de nosotros los que estemos sentados ahí. Y si no existen las reglas claras del juego, esto es tierra de nadie. Esto es tierra de nadie. Hola, doctora, con los argumentos que usted le expresó o ha expresado en su momento, e incluso en esta audiencia de casación, ¿usted cree que los jueces tienen todos los elementos para valorar que hubo errores en derecho en esta sentencia? Muchos errores de derecho y vamos, no solamente con el señor Alexis Mera, hay muchos errores que son cosas como, por ejemplo, se equivocan en el apellido de uno de los procesados con otros que estaban investigados, se equivocan en el tema del cruce de facturas, no es la factura del procesado al que corresponde, no es la firma de la persona al que le están acusando. Hay errores muy burdos, ¿no? Y, por supuesto, eso lleva a errores en derecho. Entonces, por ejemplo, errónea interpretación, contravención expresa justamente de los articulados, que fue lo que nosotros planteamos del cohecho, porque consideramos, y esa fue nuestra exposición, de que los hechos de Alexis Mera, que no son ningunos, le acabo de decir cuáles son, es que fue secretario jurídico y que en función de su cargo, lo que él hizo fue asesorar al presidente y elaborar o desarrollar decretos ejecutivos, pero que esos decretos ejecutivos me tendrán que a mí decir, el decreto ejecutivo número 001 del año 2017 ayudó a que se le entregue el contrato a la empresa XYZ.
no hay ni uno solo. Entonces, ¿cómo es posible que mis hechos se subsuman al tipo penal? Ahí viene el tema de la contravención expresa de la ley. Entonces, si es que a mí me acusan de robo, tiene que decirme y cumplirse con cada uno de los elementos del delito, ¿sí? Para decir existe delito. Si no, el día de mañana todos podemos ser acusados por el simple hecho de que estamos dentro de un círculo de odio, porque realmente el odio que se tiene en contra del gobierno anterior, del correísmo, está perjudicando a personas inocentes, pero al final del día, y esto lo dijo Alexis al final del día viernes, al final esto realmente está perjudicando al Ecuador, a la justicia ecuatoriana. No tengo la menor duda, solo, digamos, poniendo en entredicho las decisiones judiciales. Usted lo ha señalado bastante bien, doctora. Hay digamos, una orientación específica para tratar de ir a una sentencia en contra de los implicados en este caso, sino que está haciendo daño en realidad a varias capas de nuestra sociedad. Eso es indudable. Usted decía, en el caso de Alexis Mera no hay ninguna prueba. En este, como en otros muchos casos, siempre se habló de la famosa ruta del dinero. ¿Se identificó eso? ¿Se abrieron las cuentas de los procesados en el caso específico de su defendido? ¿Hay algún rastro en las cuentas, tal vez de Alexis Mera, que podría hacerle pensar al tribunal de que en efecto, bueno, ya pasó en esa instancia, pero en realidad a la opinión pública, de que en realidad Alexis Mera se benefició y que existen tales cantidades de dinero de los famosos sobornos en las cuentas de Alexis Mera? Esa es una gran pregunta, porque dentro de esta estructura que Laura Terán dibuja en sus cuadritos para poder, que es una de las pruebas que utilizan también, Alexis consta como beneficiario. Entonces, él definitivamente tenía que haber recibido ese dinero y ese dinero tiene que estar en alguna parte, ¿no? Y no hay cuentas bancarias, en efecto, no existe una prueba de cuentas, una apertura de cuentas bancarias que demuestre que el dinero está en cierto lugar. En el tema de la UAFE, que son los reportes, los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, todo está en orden, no existe ninguna operación inusual. En el tema del SRI, tampoco tiene nada inusual ni ninguna irregularidad, ¿sí? Entonces, es más, se presentó, y eso fue una prueba de descaro que nosotros presentamos, fue su declaración juramentada cuando él entró a ser secretario jurídico y su declaración juramentada cuando salió de ser secretario jurídico para ver su incremento patrimonial. Y en efecto tampoco representa, es más, del incremento es algo muy pequeño que es totalmente justificable con lo que él percibía como secretario jurídico de la presidencia. Entonces, esa es una gran pregunta, ¿no? Si es que él era beneficiario, ¿dónde está también ese beneficio que él tiene, ¿no? Y ustedes saben que en la declaración juramentada también constan bienes, ¿no? Pero si es que la Fiscalía quería, en todo caso, probar que existe algún tipo de beneficio, que debía haberlo investigado y debía haberlo aportado como un elemento de cargo dentro del proceso. Doctora, ¿y cómo entender las declaraciones de la fiscal que las proporcionó en el primer día de audiencia, en el sentido de que la defensa de los procesados no ha desmentido el cometimiento de los delitos? Realmente yo esperaba que haya sido descontextualizado lo que habían sacado en los medios de comunicación, en las redes sociales, pero realmente ahí es donde uno no entiende y que uno quisiera que las audiencias sean públicas, ¿no? Porque tal vez podríamos ver cómo el esfuerzo, me gustaría que la cancha esté en igual de condiciones, ¿no? Que la cancha sea recta para las partes, porque realmente el trabajo que hacen las defensas, y creo que hablo por todas las defensas, son excelentes defensas, sin desmerecer el trabajo de la Fiscalía, pero realmente la Fiscalía creo que tiene ¿cómo lo digo? una deficiencia a ratos de conceptos, ¿no? Como por ejemplo esto, porque justamente en la casación lo único que se discute son errores de derecho. Entonces, justamente ni yo, ninguna de las defensas podía entrar a hacer un análisis de los hechos y mucho menos de prueba, ¿no? Valorar las pruebas, ya esa etapa ya la habían pasado. Exactamente, no podemos hacer eso, aunque nos encantaría hacerlo, ¿no? Porque creo que todavía quedó mucho por discutir y que los jueces escuchen, pero no es algo que se nos permite, según nuestra legislación, hacer un análisis y valorar nuevamente las pruebas. Entonces, por supuesto que no iba a entrar yo a hablar sobre el tema de las pruebas si es que no me permitía este momento procesal. Aquí se discute, es un tema netamente en derecho, es muy técnico y muy especializado. Y eso es lo que siempre pasa con Fiscalía, ¿no? Que siempre hace intervenciones que son muy genéricas, son en general, nunca individualiza, y esa ha sido una característica
principal de la Fiscalía, no individualizar uno por uno lo que se le va presentando, sino que lo hace de manera general. Doctora, con Licenia comentábamos antes de dar paso a la entrevista con usted sobre cómo en torno a casos como este, que hubo un presentador de televisión que en su editorial lo denominó el caso del siglo y que esperaba que de manera apresurada, rápida, se emita ya una sentencia en ese momento, la opinión pública ha ido generando un nivel de presión que no se había visto en ningún otro caso. Y en este país hemos tenido casos, ¿no? Desde temas de derechos humanos, como el de los hermanos Restrepo, hasta casos escandalosos de corrupción y de peculado, como el de la mochila escolar, el tema del congelamiento de depósitos y demás. Pero en este caso hemos visto una presión mediática, política muy fuerte, muy fuerte. La semana pasada, periodistas que estuvieron en procesos electorales pasados en las papeletas, pero volvieron a hacer periodismo, empezaron a lanzar acusaciones temerarias en contra de los jueces, incluso acusando de que han recibido dinero. ¿Se puede esperar que los jueces del día de hoy actúen de forma objetiva y transparente, tomando en cuenta estos antecedentes que yo le cito, doctora María del Mar Gallegos? Quisiera, realmente lo espero. Soy una abogada joven y que realmente el que no fallen en derecho me lleva a una decepción profunda, ¿sí? Y que me lleva a una decepción profunda en esta plenitud que todavía tengo para ejercer la profesión. Ahora, el problema es lo que tú dices, Alexis, el tema es cómo existe la presión, no solo ya a nivel político, sino realmente a través de los medios de comunicación se ha creado una historia y en el imaginario social existe todo el mundo sabe realmente lo que pasó en el caso cuando nadie ha estado ahí para saber qué pruebas existen y qué pruebas no existen, ¿sí? Y lo único que pedimos es que se falle en derecho, nada más, que se falle en derecho. Y Rafael Correa también en su intervención el día viernes dijo algo muy importante que me parece que es esencial. Y él dijo, el odio que me tienen a mí está perjudicando a empresarios, trabajadores que yo ni siquiera les conozco. Detrás de todos estos empresarios, detrás de los políticos, hablo por mí defendido también, hay familias. Hay familias que esto lo único que genera es una cadena de odio. Es una cadena de odio, una cadena de decepción. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que sucede con este tema de casos políticos que han tenido tanta presión? Y desde la criminología se dice hay 3 actores principales en la justicia: los medios de comunicación, los jueces y la sociedad. Los medios de comunicación tratan de vender, tratan de crear su historia y vender. El consumidor lo que hace es nutrirse de lo que dicen los medios de comunicación, y como los medios de comunicación son opositores del gobierno anterior, llenan en este imaginario social este odio, y este odio hace que la sociedad exija a los jueces que fallen de cierta manera. Que estos jueces, a la final, al ser parte del Estado, también tienen una correlación con quien ejerce el poder estatal o quien ejerce el poder ejecutivo, y estos poder ejecutivo al final del día lo que necesita es votantes. Entonces, a través de su presión, también va a hacer que exista una presión tanto de sociedad y presión política sobre los jueces, y estos jueces a la final pues también se sienten marginados en su actuar, aun cuando quisieran fallar en derecho, porque yo realmente en este punto creo que no quisiera estar en los zapatos de los jueces. Tienen una tarea muy difícil, pero creo que a la final la presión que reciben es muy fuerte, porque ya hemos visto qué pasaría si es que realmente ellos fallan a favor de uno de los procesados, mucho más de los políticos, ¿no? Realmente hemos visto cómo el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía ya han emitido ciertos comentarios en otros casos en donde después están destituidos, están con el ojo encima sobre sus labores. Entonces los jueces también tienen mucho miedo y también son seres humanos al final del día, ¿no? Entonces, Gallegos, ¿qué pasaría en el procesal si aceptan positivamente esta casación para su defendido y los demás que han solicitado este recurso? ¿Qué pasa en el tema procesal, en el tema judicial? Por un lado, si no es aceptada, ¿cuál es el escenario? ¿Qué pasa con las medidas cautelares que tiene ahora el doctor Alexis Mera? Recordemos que el doctor Alexis Mera es el único que está realmente cumpliendo ya una medida cautelar privativa de libertad. Sí, está en arresto domiciliario, pero ya va más de un año con arresto domiciliario. Y él es de los pocos
que están todavía aquí en el país y que realmente será quien cumpla una pena efectiva. Entonces, una vez que se ejecutaría la sentencia, recordemos que nos tendrán que notificar la sentencia por escrito y de ahí caben recursos de aclaración y ampliación, y pues una vez que se cumplan de respuesta, resuelvan sobre el asunto, se ejecutará la sentencia y en ese caso pues tendrá que ir a un centro de rehabilitación social y cumplir con la pena establecida. Ahora, aparte de este recurso que es extraordinario, existe otro recurso que es el recurso de revisión, que también es extraordinario, en el que se analizan cosas muy concretas, entre ellas si es que existe un peritaje o un testimonio errado. Y eso puede ser revisado como otro peritaje o otro testimonio que justamente compruebe de que hubo un error, ¿no? Esta defensa desde ya dice que vamos a presentar un recurso de revisión que es muy claro dentro del proceso, ¿sí? Muy claro un error que existe dentro de un peritaje, pero eso será ya cuando tengamos una sentencia ejecutoriada. No obstante, hemos conversado también con el doctor Alexis Mera y no descartamos la posibilidad de irnos a instancias internacionales justamente por todas las violaciones que han existido al debido proceso, que son realmente ya saltan a la vista porque realmente son muy burdos las violaciones al debido proceso que ha hecho tanto el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelación. Esperemos que ahora el Tribunal de Casación realmente haga un trabajo en derecho. Doctora Gallegos, y el doctor no ha descartado solicitar asilo a una embajada, a un gobierno extranjero, considerando la situación. La verdad es que no hemos conversado de eso con el doctor Alexis Mera, pero bueno, es un planteamiento que sí se lo podría hacer, pero no lo hemos conversado realmente. Pero ¿y qué probabilidades hay de que pueda salir a una embajada? Porque él tiene arresto domiciliario, él no tiene uso de grilletes, sino arresto domiciliario. Entonces, sí, tengo entendido que él está con 7 policías dentro de su domicilio, además. Tal cual, eso es lo que estaba pensando yo. Creo que va a ser bastante difícil que lo haga como lo hizo la arquitecta María de los Ángeles Duarte, ¿no? Porque está en todo su derecho de hacerlo, pero claro, el doctor Alexis Mera tiene un grillete electrónico, y lo digo porque yo he estado ahí y he podido ver, tiene un carro fuera de policía, en donde hay un policía todo el tiempo afuera. Adentro, su casa es muy pequeña, muy modesta, tiene en el corredor que da a la sala, tiene 3 policías, 3 o 4 policías, y en el piso de arriba, que simplemente está su cuarto en el piso de arriba, tiene otro policía. Entonces, yo quisiera preguntarle, doctora, para cerrar, porque se nos va acabando el tiempo, una aclaración sobre lo que usted dijo hace un momento, porque yo además suscribo sus palabras, y es una pena. Yo soy periodista, llevo varios años y he pasado por varios medios de comunicación, al igual que Licenia, que es una colega con mucha experiencia. Y me duele mucho ver cómo han convertido a la profesión en una herramienta de la persecución para alimentar permanentemente el odio. Suscribo sus palabras plenamente, doctora. Eso creo que como país nos ha hecho un daño gigantesco, enorme. Escuchaba ayer unas declaraciones de Alexis Mera de hace algunos meses, y él decía, dadas las circunstancias, ¿no? Correa está en Bélgica, hay algunas personas que ya no están en el país, otras que han pedido asilo, en el caso Sobornos específicamente. Pero él decía, yo soy el trofeo porque saben que yo era muy cercano a Correa, que yo estaba como secretario jurídico, etcétera, etcétera. Yo soy el trofeo de este proceso. ¿Cómo lo interpreta usted estas palabras de su defendido? ¿Qué alcance tienen, además, tomando en cuenta el contexto que usted muy bien lo definía antes en su respuesta anterior? Bueno, realmente todos conocemos que el doctor Alexis Mera era una persona no solamente cercana al presidente Rafael Correa, sino una persona extremadamente inteligente que además tenía y ostentaba un cargo muy importante dentro del país. Ser el secretario jurídico de la presidencia no es cualquier cosa y no cualquier persona puede estar ahí. Y creo que el doctor Alexis Mera fue reconocido y ha sido reconocido durante toda su carrera como un gran profesional. Y recordemos que él no solamente trabajó en el gobierno anterior, sino que trabajó en otros gobiernos también. Entonces, realmente yo creo que Alexis Mera es una figura que era muy difícil, yo creo que de esperar de que esté en esta situación. Y realmente, al ser tan cercano y al ser una persona tan inteligente, al ser abogado, que él está siendo procesado y al final del día lo único que va a pagar una pena,
Realmente yo creo que eso es un trofeo, por eso es que él menciona que es un trofeo, ¿no? Un trofeo de victoria. Aquí está, y por lo menos uno de los grandes o de los que ostentaron mucho poder en su momento, pues va a cumplir una pena privativa de libertad. Y claro, yo le entiendo al doctor Alexis Mera, porque si es que existiesen algunos elementos que realmente lleven a pensar de que él es culpable, pues ya tendrá que cumplir una pena, pero frente a la situación jurídica que encontramos, que realmente no hay nada, soy un trofeo. Soy un trofeo porque no existe nada. Entonces no me queda más que decir, esto es venganza, esto es odio hacia el anterior gobierno. Y qué mejor si a Correa no le pueden traer y a Correa no le pueden sentenciar y a Correa no le pueden, o mejor dicho, sentenciar lo pueden hacer, pero no pueden hacer que cumpla una pena privativa de libertad. Entonces yo soy quien está dando esa cara, ¿no? A la cara frente a quien representó el gobierno anterior. Entonces, ahí por qué existe esa excepción. Y Alexis también decía al final, ¿no? De su intervención el día viernes, él decía algo muy, muy, muy importante. Él decía, él dijo, yo amo mi país. Y yo me quedé aquí porque yo no tenía por qué irme. Recordemos que él se acerca a dar versiones en el proceso de Pamela Martínez y Laura Terán, y que después aparece una nueva investigación, le detienen con fines investigativos, y ahí es donde a él le detienen, ¿no? Entonces, él nunca huyó del país, él no tenía intenciones de irse del país, nunca lo ha tenido, ¿sí? Él es una persona, y esto lo digo creo que hasta a nivel personal, que realmente ama su país, y por eso estuvo metido desde muy joven en toda esta carrera de estar en el sector público, ¿sí? Y realmente él lo que dice es algo muy cierto. Hoy es este gobierno que busca venganza del gobierno anterior, pero este odio, esta venganza, lo único que genera es un círculo vicioso. Que el gobierno que venga después persiga a los otros, y así, y seguimos en lo mismo y en lo mismo, cuando realmente la justicia no puede ser un arma de venganza. La justicia es el lugar, yo creo que de los lugares o de los poderes más sagrados que tiene que guardar su independencia, por seguridad de todos nosotros. Doctora Gallegos, solo para finalizar y rápidamente le pido su criterio desde el punto de vista legal, usted como experta en la materia penal. Hoy está prevista una audiencia en la que se van a revisar las medidas cautelares a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que ya estuvo más de 70 días en prisión, que ya tiene un grillete electrónico, que tiene prohibida de salida del país y que ha cumplido todas las medidas cautelares impuestas a la funcionaria, pero que de la nada parece un chisme, y de ese chisme se hace un informe de inteligencia reservado, y ahora está a horas, a pocos minutos de que se revisen sus medidas cautelares. En derecho, ¿cómo analizar este caso? ¿Qué cree usted que tiene que pasar en esa audiencia? ¿Hay los elementos suficientes como para que se cambie la medida cautelar? ¿Se justifica, no se justifica? A ver, en efecto, la revisión de medida se da toda vez que se incumple con una medida o que existan elementos que hayan dado paso, digamos, a la prisión preventiva, y que estos elementos se hayan desvanecido, o, como le digo, se haya incumplido la medida. Digamos, la prefecta tenía que hacer presentaciones periódicas ante la fiscalía, y si es que la prefecta incumplió con una de esas presentaciones, se justifica la revisión de medidas. No sé cuál es el chisme que existe ni la noticia que sacan para poder hacer una revisión de medidas. Un supuesto pedido de asilo a la Embajada de México, que ha sido desmentido por la propia embajada, y que incluso ya hay una certificación de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, que dice que no ha recibido ningún pedido de asilo o una notificación de un pedido de asilo por parte de la prefecta. Siendo así, realmente no cabría una revisión de medidas legalmente si es que ella ha cumplido con todo lo que se le impuso en la formulación de cargos a través de la autoridad competente. No cabría. Otra vez, ese es otro punto interesante que creo que sería objeto de otra discusión. Pero hoy en día en el país toda noticia de Twitter resulta que es la noticia criminis, y que esa noticia criminis ya da lugar a que se inicien procesos o a que casi sentenciemos a personas, ¿no? Recordemos que incluso eso depende del acusado, doctora. Eso depende del acusado. Cuando el acusado es correísta, ahí es noticia criminis. Cuando es la ministra de gobierno, eso es un chisme. Es un chisme y no pasa nada. Y no solo eso, y claro, entonces vamos a ver, en el caso Sobornos pasó exactamente lo mismo. Todo inició a través de un tuitazo. Eso fue todo, y todos los casos que hemos visto últimamente inician a través de un Twitter, y es muy gracioso, ¿no? Porque usted le pregunta al policía que levanta el parte a través de Twitter, y le pregunta, ¿cómo hizo usted la investigación? Y él dice, bueno, un día, casi que lo dice así, un día estuve revisando fuentes abiertas y encontré la noticia.
Y eso es todo lo que dicen. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, digo, ¿qué será? Que el policía se sienta y empieza a buscar y dice, oh, mira, encontré esta noticia, ¿no? Entonces yo creo que para hacer un ejercicio sano, el otro día puse alguna noticia, igual de un crimen y de un delito, justamente este que dije al inicio, de esta niña que perdió, que tiene una lesión muy fuerte, y ahí no tengo ningún policía y un agente que esté a la expectativa de mi noticia crímenes, ¿no? Entonces yo no sé si es que es el caso de la prefecta Pavón, lo mismo, pero si es que es así, el juez o la jueza que vaya a fallar, pues conocedor de derechos sabe que no puede cambiar de manera antojadiza una medida cautelar. Muy amable, doctora. Gracias a la doctora María del Mar Gallegos, abogada del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Gallegos. Son las 8:14. Punto Noticias, un noticiero para usted.